Buenas noches, señores y señores, bienvenidas y bienvenidas a este programa, el programa En Persona. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta noche tenemos a don José Alcaraz Avellán, portavoz socialista en el municipio, en el ayuntamiento de Telde. Muy buenas noches, don José, bienvenido y gracias, felicidades. Buenas noches y felicidades a usted, a ustedes y a todos los que nos están viendo a través de la televisión. Muy bien, comenzamos con una pregunta acerca de Europa. Si cree que debe haber más transparencia acerca de lo que se decide en Europa y que nos afecta directamente a la ciudadanía. Por supuesto. Es decir, en estos momentos estamos asistiendo a una situación extraña, una situación, digamos, indeseable, porque están tomando decisiones sobre los ciudadanos quienes no están elegidos por los ciudadanos. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, lo que se llama la Troika, más la Comisión Europea, son los que están decidiendo sobre la vida de la gente, sobre digamos, préstamos a los países, sobre cómo gestionar la crisis, sin contar ni con los parlamentos prácticamente, ni con los representantes ciudadanos. Por tanto, la exigencia de transparencia, la exigencia de contar con los poderes públicos elegidos es perentoria, es una necesidad urgente para que Europa no se aleje de la gente, para que Europa no sea un proyecto de banqueros, no sea un proyecto de burócratas, sino sea un proyecto verdaderamente de implicación ciudadana, ¿no? ¿Cuál es la valoración que hace usted de la no actualización de las pensiones y del copago del transporte sanitario, que ha revolucionado pues a toda la población, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de las pensiones son pensiones raquíticas, de las cuales esas pensiones viven muchas personas, muchos miembros de una unidad familiar? Bueno, yo creo que una promesa incumplida más del Partido Popular, que ha incumplido todo su programa, todo lo que dijo, todo lo que prometió en campaña, han sido capaces en este año y pico, pues prácticamente de hacer todo lo contrario de lo que decían. Pero es que en el caso de las pensiones ha sido aún más flagrante, y más flagrante porque han estado engañando a la gente, creando expectativas sobre una posible revalorización de las pensiones, que por ley tiene que ser así, en función del incremento del coste de la vida, y sin embargo al final no lo han hecho, ¿no? O sea, han generado una situación de expectativas, diciendo que iban a cumplir la ley, y al final no han cumplido la ley, no han cumplido sus promesas, y por tanto han engañado. Y respecto al coste del transporte sanitario, es una medida más, dentro del paquete de medidas de privatización del sector sanitario y de incremento del coste, digamos, de la sanidad, que está dejando de ser universal y gratuita, ¿no? Otro tema importante que también afecta a los ciudadanos es el tema de las tasas judiciales que encarecen el recurso a la justicia. Ahora en enero también hay manifestaciones o huelgas de todo el sector de la judicatura, donde se vulnera el derecho a la igualdad, donde hay justicia para ricos y para pobres, donde inclusive una multa de tráfico te la vas a tener que pensar para recurrir, o una sentencia de divorcio. Bueno, es que el tema de las preferentes también, ¿no? Efectivamente. Yo creo que vamos a ver, mirando un poco los antecedentes, la justicia se hizo gratuita en el año 86, es decir, se quitaron todas las tasas judiciales para todo el mundo. Es verdad que en el 2002 se recuperaron para las empresas que facturaran más de 6 millones de euros, lo cual, bueno, es normal. Hay una sentencia del Tribunal Supremo, que es lo que se basa el gobierno, pero la sentencia que admite que puede haber incremento de las tasas. Ahora bien, también dice con mucha claridad que siempre que no impidan la tutela judicial efectiva y la igualdad de las personas ante la ley. Y yo creo que esta ley, esta norma que ha aplicado el Partido Popular, vulnera la igualdad ante la ley, el acceso a la igualdad, el acceso a la justicia y sobre todo la tutela judicial efectiva. Estamos ante incrementos desorbitados que primero van en muchos casos, a los morosos, a los que no pagan, les van a beneficiar, porque hay gente que no va a recurrir porque el coste es mayor. Imagínense que le deben 300 o 500 euros y el coste es 200 o 300 euros, pues no le merece prácticamente la pena, ¿no? Con lo cual beneficia por una parte a los morosos. En segundo lugar, va a impedir que mucha gente ejerza pues, su derecho ante los tribunales. Claro, si recurrir en casación al Supremo va a costar 8.000 euros aproximadamente, es evidente que mucha gente no puede hacerlo. Y se va a impedir que gente que tiene razón, que tiene derecho, no pueda ejercerlo simplemente porque no tiene dinero. Por tanto, estamos ante justicia para pobres y una justicia para ricos. Esa es la realidad
Y además no se puede pretender desatascar los juzgados atacando a las personas, atacando los derechos personales a la justicia. Y como ha dicho usted muy bien, el coste va a ser elevadísimo, tanto en casación ante el Supremo como en otras medidas. Las multas simplemente que cuesta más recurrirlas que lo que cuesta una multa. Con lo cual, mucha gente que, digamos, no tiene por qué pagar una multa, la va a terminar pagando. Un auténtico disparate, en definitiva, lo que se pretende, y un cambio en el modelo de justicia que tenemos, en la justicia de acceso gratuito y universal prácticamente, a una justicia de doble vía, de doble sentido, ¿no? ¿Qué queda más por tocar? Porque han tocado la justicia, la sanidad, la educación, la dependencia, el tema del presupuesto, pues toda la memoria histórica, y sin embargo la Iglesia parece ser lo grande, el gran protagonista, que ni siquiera dice nada ante los 6 millones, casi 6 millones de desempleados, cuando tienen que estar al lado de los que más sufren y de los más pobres, ¿no? Bueno, queda por tocar todavía dos cosas que espero que no lo hagan como han hecho en otros países: las pensiones y el seguro de desempleo, las prestaciones por desempleo. Perdón. Y esas dos cosas en otros países las han tocado. Espero que el gobierno de Rajoy no se atreva, porque ya sería traspasar no una línea roja que ya la ha traspasado, sino la doble línea roja, ¿no? Tocar las pensiones y tocar digamos, las prestaciones por desempleo. Rajoy ha decidido, José, no pedir el rescate, pero eso no significa que no lo vayamos a pedir. Eso ha dicho en la última cumbre europea. ¿Qué juega el presidente del gobierno? Como siempre, a ocultar lo que piensa realmente. Es decir, yo creo que estamos en una situación en la que el gobierno está como un barco a la deriva. Ha tomado en este año las reacciones que han sido, digamos, tardías, mal planteadas. Después de decir una cosa ha hecho la contraria. Recuerden, digamos, el rescate a los bancos, ¿no? Primero, que no era necesario; segundo, que ya veríamos; tercero, que era tanto; cuarto, que no sé cuánto. Y al final hemos tenido rescate a los bancos con opacidad, sin transparencia, y después de un largo tiempo en el que no sabíamos qué iba a pasar. Todo eso significó para la economía española una situación muy negativa, a prima de riesgo de intereses españoles, ¿no? Y esa es la actitud igual que está adoptando con el tema del rescate, y de pedir un rescate económico, digamos, para salvar las dificultades. Yo creo que hay que hablar con claridad. Si no, es no, y punto, ¿no? Si se considera que la economía española puede por sí misma reactivarse, lo cual es muy difícil con las medidas que se están tomando, que están hundiendo la actividad económica y están generando desempleo, ¿no? Pero se podría apostar por un cambio de rumbo, se podría apostar por otra forma de hacer las cosas, ¿no? En definitiva, lo que hace falta es claridad, lo que hace falta es que la gente sepa, que los ciudadanos y los empresarios, los pequeños y medianos empresarios, sepan con claridad qué se quiere, cuál es el rumbo que se quiere tomar, y sin embargo estamos ante una situación que es todo lo contrario. También el gobierno del otro día, no recuerdo qué ministro, no sé si era la vicepresidenta del gobierno, decía que los jóvenes, o la ministra de Empleo decía que los jóvenes pues emigraban, se iban a otros países por espíritu o por impulso aventurero. No es lo mismo estar en Canarias o en Gran Canaria que irse a Canadá a trabajar en la construcción, que está demandando mano de obra. Hombre, ese espíritu aventurero le debía llevar a la señora Báñez a presentar su dimisión, porque creo que sería la aventura mejor que podríamos tener de una ministra que ha sido sinceramente nefasta, ¿eh? Ya no solo por sus declaraciones públicas absolutamente disparatadas, algunas de ellas sin sentido ninguno, ¿no? Sobre la intervención de la Virgen y cosas parecidas, ¿no? Como si esto fuera la corte de los milagros, ¿no? En vez de un gobierno de un país democrático, de un país avanzado europeo, ¿no? Sino que también su gestión está siendo absolutamente nefasta, y cada vez que sale crece el paro, pero además viene a decir que hay esperanza. Cuando peor estamos, viene a decir que mejor estamos, ¿no? En una situación absurda, ¿no? Yo creo que efectivamente los jóvenes emigran buscando empleo, buscando, digamos, una salida profesional que aquí no encuentran. Por tanto, eso de espíritu aventurero me parece que sobra señalarlo. Es decir, lo que hay es una necesidad, y hay jóvenes preparados que se están marchando, que podrían aportar como capital formativo, como capital emprendedor, y que no van a poder aportar a este país, ¿no? ¿Cree usted, don José, que la crisis también es dura
Primero, por el elevado desempleo que hay en España, uno de los países con más desempleo a nivel europeo, y sobre todo porque en muchas familias todos los miembros de su familia, de ese núcleo familiar no cobran ningún tipo de ayuda. Bueno, yo creo que es dura porque además se está cavando el hoyo de la crisis. Es decir, en vez de estar saliendo, de estar tapando el agujero, lo que se está haciendo es cavarse adentro, claro. Por eso es aún más dura. Los niveles de pobreza, los niveles de personas, eso, en el umbral de la pobreza, familias completas, ¿no? Los niveles de desempleo, los niveles de falta de actividad económica, los niveles de destrucción de empresas son tan elevados que están imposibilitando una salida de la crisis, sino que la están ahondando. La crisis es dura porque el gobierno la hace más dura y además está imponiendo a todas las instituciones públicas que lo principal sea pagar deuda, que lo principal sea, digamos, hacer frente a la deuda a proveedores, lo cual por una parte puede tener sentido, o la deuda bancaria más bien, ¿no? La deuda, los créditos pedidos, ¿no? Lo cual puede tener sentido si va acompañado de estímulos económicos, pero no es así, ¿no? Por tanto, eso es lo que hace aún más dura la crisis, aún más problemática, que no se vislumbre en el corto plazo ninguna esperanza de salida, sino que en 2013 pues todos los indicadores económicos de todas las agencias de evaluación, de todas las personas, de todos los organismos públicos y privados, señalan que va a ser peor, señalan que va a haber más paro, más recesión y más problemas. Y lo que se vislumbra es que si no hay un cambio en Europa, un cambio político, de rumbo, de dirección política, esta situación desde luego se va a agravar. Va a ser costosísima, dañina y una situación además indeseable. ¿Cuál es la imagen que proyecta don Mariano Rajoy a nivel de Europa? ¿Diferente a la que proyectaba don José Luis Rodríguez Zapatero o don José? Hombre, son muy distintos, son dos personas muy distintas. Zapatero tenía un proyecto, creía en un proyecto socialdemócrata. Es verdad que, digamos, chocó de frente con los intereses económicos dominantes, con la política neoliberal y neoconservadora radical que querían imponer desde Alemania, mientras que Rajoy, hemos de decir, se ha plegado. Se ha plegado además, yo creo que por dos cosas. Se ha plegado por incapacidad de ponerse de frente, digamos, de luchar por una alternativa, y en segundo lugar por convicción. Yo creo que el Partido Popular en muchas cosas está aplicando su programa real, no el programa oculto. El programa oculto que no quiso poner, digamos, en evidencia antes de las elecciones, pero que está aplicando. Las privatizaciones, los retrocesos sociales en educación, en sanidad, en la privatización sanitaria o las medidas judiciales de acceso a la justicia, en definitiva, son un programa de discriminación ciudadana, de generar de repartir la sociedad en dos, los que pueden y los que no pueden, los que tienen acceso y los que no tienen acceso. Por tanto, yo creo que Rajoy, ante Europa, es una persona, digamos, que no se sabe muy bien qué quiere, poco confiable, poco fiable desde el punto de vista de su proyecto, de lo que quiere hacer, aunque es verdad que en cuanto a las medidas se ha plegado claramente a lo que se le ha exigido desde la Comisión Europea. Sin más. Tiene también hasta un sector de la judicatura, todo el sector de la judicatura en guerra ya para el próximo año, con el tema de las tasas judiciales, la reforma del Código Penal, también servicios que eran gratuitos en el registro civil y quiere colocar a sus amigos del alma. Realmente la situación es bastante caótica a nivel judicial. Bueno, yo creo que el ejemplo de la justicia es un ejemplo paradigmático de lo que está pasando en este país, que todos se están poniendo de acuerdo, aunque sean asociaciones, sí, o organizaciones de distintas tendencias, ¿no? Todas las asociaciones judiciales, los colegios de abogados, todas las asociaciones fiscales están en contra de las reformas de justicia que se están emprendiendo. Pero ¿qué está pasando en educación? En educación, padres, alumnos, profesores, sindicatos, todos están en contra de la reforma educativa. Y en el sector sanitario pasa igual, desde los médicos hasta las enfermeras, hasta pacientes, ¿no? Organizaciones de pacientes, etcétera, ¿no? Consumidores y usuarios. En definitiva, este gobierno ha tenido la, digamos, entre comillas, virtud, que no es una virtud, sino todo lo contrario, de que todo el mundo se ponga de acuerdo en contra de sus medidas, ¿no? Como digo, no solo los sectores más progresistas o los sectores más de izquierda, sino, digamos, todas las organizaciones de todo tipo, ¿no? Están en contra de la política que se está practicando
porque es una política que nos lleva, digamos, al matadero, nos está llevando a una situación insostenible, insostenible. ¿Cómo percibe usted el papel de la oposición, del Partido Socialista a nivel nacional en el Congreso? ¿Se lo oye poco? ¿Se le debería oír más? ¿Cómo lo percibe usted con todo este tema que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional? Bien, yo creo que en la medida que hemos señalado alternativas, se nos escucha. En la medida que hemos planteado que somos una alternativa distinta, una forma de entender la política y de la acción pública distinta, hemos tenido eco. Si no actuamos así, pues desde luego nuestro eco será... Bien es verdad que el Gobierno el Grupo Parlamentario Popular está aplicando el rodillo, en su mayoría absoluta, está, digamos, gobernando mediante Real Decreto, lo cual entorpece la posibilidad de control y de oposición, y en segundo lugar no acepta la mayoría de las enmiendas y de las propuestas de la oposición en general, del Grupo Socialista en particular. Pero hemos de recordar que ya hemos planteado varios recursos constitucionales sobre las tasas, justamente sobre reforma laboral y alguno más, ¿no? Es decir, por tanto, no nos queda más remedio que acudir a los tribunales ante ese rodillo que se quiere aplicar y esa actuación que no considera en esta situación de crisis que hay que buscar acuerdos, sino todo lo contrario. ¿Cuál cree usted que ha sido el peor o la peor ministro o ministra de don Mariano Rajoy en este año que ya va a terminar? Resulta difícil elegir, resulta difícil porque hay mucha competencia entre ellos para quién es el peor, ¿no? ¿Quién se lleva el ranking, no? ¿Quién se lleva el primero, sí? El premio de ser el peor. Parece que están compitiendo además con ganas entre ellos para ser el peor ministro de la democracia, diría yo, ¿no? Ahora yo señalaría por la responsabilidad que tiene doña Fátima Báñez, que algún periodista dijo que aquello de cuando veía brotes verdes y no sé qué, esperanza, que sería el secreto de Fátima, ¿no? El secreto bien guardado de Fátima. Esta señora, aparte de una incontinencia verbal y una incapacidad manifiesta de expresar, digamos, lo que la ciudadanía está exigiendo, su gestión al frente del Ministerio ha sido una pésima gestión. Junto a ella, desde luego, el ministro de Educación, el señor Wert, que ha concitado, digamos, el rechazo de todos los sectores y además adoptando una posición chulesca, no cabe otro calificativo, y metiéndose en situaciones innecesarias y absurdas, ¿no? Tanto por la reforma educativa, una contrarreforma educativa que nos retrotrae a los años 60, como por todo el tema del catalán, donde no había un problema, ha generado un problema, y eso es lo peor que puede hacer un político, ¿no? Por tanto, yo creo que se merecen estos dos el de peores, aunque los hay que casi le igualan. Otro tema también importante, el sector educativo, el sector universitario, la educación superior, ¿cómo la percibe también con los recortes en los presupuestos de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, usted como docente? Bueno, yo creo que se está aplicando un criterio absolutamente de recorte, no de búsqueda de la eficiencia ni de la mejora, porque se pueden hacer ahorro de gasto sin hacer recorte, se pueden hacer ahorro de costes determinado sin afectar a la calidad educativa, ¿no? Pero sin embargo aquí lo que se está haciendo es tomar medidas, bajar medidas de gasto, punto. Es decir, ni eficiencia, ni búsqueda de alternativas, ni fórmulas distintas, sino simplemente te aplico el rodillo, te aplico la rebaja y me importa la calidad muy poco, me importa el acceso a la universidad en condiciones de igualdad muy poco, porque han subido las tasas y por tanto esto va a hacer que mucha gente no pueda estudiar a pesar de tener, digamos, notas aceptables para poder hacerlo, porque no tienen becas y han bajado las becas también. Subir las tasas, bajar las becas, hacer un criterio además más discriminatorio en relación a las becas, que el único criterio sea, digamos, el corte de nota y no sea también la situación familiar, económica, ¿no? Va a impedir que muchos alumnos y alumnas accedan a la universidad. Por tanto, un panorama también deplorable desde el punto de vista de lo que interesa a este país, que es formar a los mejores jóvenes titulados que puedan aportar al futuro de España, ¿no? Y también el tema de la investigación, porque muchos jóvenes universitarios apostan por la innovación, por la investigación, y efectivamente ahora no se puede llevar este tema. Bueno, es que la salida de la crisis es educación, investigación e innovación. Esa es la salida de la crisis con claridad, la salida buena.
la salida en condiciones para que, digamos, el modelo productivo se sanee y haya una expectativa de crecimiento futuro. Y se está apostando justamente por todo lo contrario en educación, los recortes que estamos viendo, digamos, el incremento de la mala calidad, porque, digamos, se están haciendo todo tipo de recortes en cosas absolutamente necesarias. Y en investigación la situación es insostenible. Muchos equipos de investigadores han tenido que suprimir líneas de investigación, hacer recortes en sus proyectos y, por tanto, mejorar, digamos, y empeorar, perdón, la calidad de lo que están haciendo, cuando no suprimir realmente líneas de investigación. Este país, que en pocos años ha recuperado un nivel de investigación importante, se ha puesto cerca de la media europea, en líneas de investigación incluso por encima, en trasplantes, etcétera, ¿no? Sin embargo, el retroceso que hemos sufrido y que estamos sufriendo es muy importante, y ese retroceso va a repercutir, como digo, no solo en lo actual, sino en el futuro, ¿no? Le recordamos a nuestros señores televidentes, radioyentes, internautas de Canal 13 Digital que nos encontramos con don José Alcaraz Avellán, portavoz socialista en el municipio de Telde. Don José, PSOE e Izquierda Unida presentan enmiendas para el próximo año para ampliar las medidas contra los desalojos por impago de hipotecas. ¿Qué se debería reformar en este tema de la ley hipotecaria? Bueno, por lo pronto, a ver, el hecho de no hacer que todavía haya desahucio, eso tenía que haberse cortado de raíz, y eso fue lo que rompió la negociación entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La exigencia que le hicimos los socialistas al gobierno de que, digamos, no hubiera más desahucios temporalmente hasta que se aprobara la nueva ley hipotecaria, que efectivamente tiene que cambiar las condiciones, proteger más al que digamos, ha pedido un crédito y tiene que afrontarlo con dificultades, sobre todo si es, digamos, derivado de una situación laboral, de una situación familiar que no se daba cuando se pide el crédito. Yo creo que eso hay que contemplarlo, porque estamos ante una ley del siglo XIX, prácticamente al principio del siglo XX, pero prácticamente ya obsoleta, y estamos ante una necesaria reforma muy clara y muy necesaria. Nosotros hemos presentado una moción, que ahora de la que hablaremos, sí, me imagino, porque creemos que los ayuntamientos también se tienen que implicar. Pero por lo pronto, claro, se nos dice, ¿por qué ustedes no lo hicieron cuando gobernaban? Bien, los partidos siempre se presentan con un programa a las elecciones. Nosotros no teníamos en el programa esa reforma, ¿no? Visto lo que ha pasado, vista la situación de crisis, digamos, hemos afrontado la necesidad de cambiar. Tenemos que hacer autocrítica, evidentemente, por algunas cosas, ¿no? Pero evidentemente los partidos no pueden abordarlo todo en cada legislatura, ¿no? Tienen que abordar los problemas más urgentes, lo que consideran más prioritario y lo que presentan en su programa. Por tanto, ahora es cuando hay que afrontar sobre todo los desahucios. Hay que, digamos, atender a esas 600.000 familias que lo están pasando muy mal, que tienen expectativas de ser desahuciadas, y hay que tender, digamos, a una reforma de la ley por consenso, y una reforma de la ley que dure, que sea duradera, que tenga sentido social, sobre todo. ¿En qué falla, don José, para tener en Canarias 124.000 desempleados sin ningún tipo de prestación? Bueno, yo creo que falla el sistema productivo, falla el modelo de crecimiento que hemos tenido, que ha sido un crecimiento. Afortunadamente el sector turístico está manteniendo un poco el crecimiento, más o menos, ¿no? Ahora bien, el modelo de crecimiento que se ha basado sobre todo en el ladrillo, en la construcción en Canarias, era un modelo insostenible, y todo el empleo que creaba lo ha destruido y más, y más. Por tanto, estamos ante una situación en la que hemos tenido un crecimiento artificial, un crecimiento basado en un modelo insostenible, y tenemos que pensar cómo crecemos cara al futuro. El turismo es un pilar, pero ahí tiene que haber más pilares basados en nuevas tecnologías, basados en un nuevo modelo energético, basados en alternativas duraderas, sostenibles y fiables, ¿no? Otro tema también importante es cómo valora el trato que ha dado Canarias el gobierno de Rajoy, cómo lo valora, teniendo nosotros tenemos un ministro canario, don José Manuel Soria, y cómo se está comportando Rajoy y sobre todo don José Manuel. Bueno, yo pienso que más que trato es maltrato. Con claridad ha habido un maltrato presupuestario, porque hay una serie de compromisos, aparte de los 890 millones de euros menos, 890, o sea, estamos hablando casi de 900 millones de euros menos de un presupuesto del gobierno de Canarias que ronda los 6.000 millones, ¿no? Por tanto, de cada 6 euros prácticamente ha quitado uno, ¿no? Ha quitado uno prácticamente el gobierno de España. Por tanto, hay un maltrato evidente presupuestario.
pero es que además se han incumplido cosas que están conveniadas, los convenios suscritos como el de carretera, obra hidráulica, etcétera, que significaban para Canarias inversión, crecimiento, mantenimiento de empleo y, digamos, mantenimiento de empresas. Todo eso, gran parte de eso, se va al garete y, por tanto, va a haber efectos económicos, sociales y sobre el empleo, efectos negativos, ¿no? Por tanto, hay un evidente maltrato y luego en infraestructura, digamos, Canarias, todo lo que es el señor Soria, por otra parte, no solo no ha sido, digamos, un ministro que favorezca a Canarias, que ayude, digamos, a la comunidad autónoma, sino que ha sido netamente perjudicial, claramente perjudicial sus decisiones, sus medidas. En primer lugar, la tomó sobre la supresión de las primas a las renovables, que en Canarias era un sector de crecimiento, de empleo, y donde había empresas comprometidas, con proyectos ya fundados, formados, para poder invertir. Bien, eso lo suprimió de un plumazo, y eso ha significado desempleo, más crisis, más destrucción de empresas. Luego la tarifa eléctrica, ¿no? No ha habido un modelo propio para Canarias, que se quedó claro que iba a haber un modelo propio para Canarias. No lo hay, no lo hay todavía, ¿no? Y con eso el sector turístico suprimió las ayudas e inversiones para, digamos, la renovación de la planta alojativa. Suma y sigue. En todo lo que ha tocado, digamos, ha sido negativo, claramente negativo para Canarias. Pero que encima de todo, el señor Soria se dedica los fines de semana a malmeter, a generar dudas, a crear incertidumbre, todo lo que contrario que debe ser un responsable público, ¿no? Y ese es el perfil. Yo creo que el Partido Popular está actuando, digamos, con unas medidas que en otras comunidades son muy duras, pero en Canarias son aún más duras, aún más, digamos, impensables y aún más perjudiciales. Y lo son porque tenemos una economía más frágil, porque tenemos una economía más dependiente y por la situación de desempleo, ¿no? Que es de las más altas de este país, ¿no? ¿Qué línea de actuación, José, tienen los presupuestos 2013 en la ciudad de Telde? Eso quisiéramos saber, porque todavía no hay ni base del presupuesto. ¿Con qué presupuesto están trabajando? ¿Con el anterior? ¿Con el 2012? Vamos a ver, el problema es que el presupuesto del 2012 es el prorrogado del año 2011, se prorrogó. No hay presupuesto 2012, sino el prorrogado. El prorrogado de 2011. Efectivamente. Por tanto, la ejecución del presupuestaria del 2012 es la del 2011, con las modificaciones que se han hecho. Pero es que a día de hoy no sabemos todavía cuáles van a ser las bases del presupuesto del 2013 por este gobierno. Ni ha insinuado que va a haber una rebaja de 4 o 5 millones de euros sobre esos 83 millones que significó el presupuesto del 2011, y no sabemos tampoco, por el lado de los ingresos, por el lado de los gastos, cuál es el nivel de ejecución presupuestaria y de gasto presupuestario de este año 2012. Aún no lo conocemos, ¿no? ¿Y la deuda del consistorio o deudas que tenga pendientes a proveedores? Bien, esa es otra. Se han pedido dos créditos, uno en el 2009 y otro en el 2012, para pagar a proveedores. Los dos créditos suman más de 130 millones. Ahora bien, eso significa, como bien se sabe, pagar a proveedores significa pedir un crédito. Y pedir un crédito no solo pagar el principal, sino pagar los intereses. Claro. Y por tanto lo que hemos hecho es convertir deuda viva, deuda a proveedores, en deuda financiera. Y la deuda financiera tiene la recarga de los intereses, por tanto más deuda de la que había, ¿no? Digo que se supone que se han pagado a todos los proveedores, sin embargo, por lo que sabemos, el propio consistorio admite que está pagando con una demora de casi un año a los proveedores actuales, ¿no? A los que están en este ejercicio, ¿no? Por tanto, la situación, digamos, no levanta, no levanta cabeza, no se ven expectativas, pero además, claro, con todas las medidas que se toman, que son incrementos de impuestos, recorte de gastos y recorte de servicios y de prestaciones, es evidente que lo que se está haciendo es favorecer, digamos, más crisis, más desempleo y una situación peor, ¿no? Por tanto, las expectativas del 2013 en Telde no son buenas. Seguimos con un gobierno local que no actúa con claridad ni transparencia y seguimos, digamos... Un gobierno que improvisa. ¿A usted se le facilita esa información que se va a llevar a los plenos? ¿Se le facilita esos datos de esos acreedores o de esos pagos a proveedores que tienen? El pago a proveedores es un ejemplo. Ha habido dos
pleno para aprobar dos medidas porque primero fueron 30 y tantos millones y luego, digamos, ascendieron hasta 72 millones. Sí, ha habido como varios plenos para aprobar distintos créditos a proveedores, ¿no? Bien, solo en el último se nos entrega la documentación completa de la relación de proveedores. Aún así, no está anualizada, con lo cual no sabes de qué año proceden esas deudas pendientes, esas facturas pendientes, ¿no? Tienes que ir a la intervención para mirar una a una y saber de qué año son. En el anterior pleno, donde se aprobó la primera partida de pago a proveedores, se nos dio una información encriptada, imposible, y se nos dijo que eso es lo que ellos mandaban al Ministerio. Evidentemente eso no es así, ¿no? Por tanto, yo creo que efectivamente ha habido falta de transparencia muy clara, ocultación, no querer que se les controle, no querer que la oposición esté informada. Por ejemplo, se han descubierto duplicación de facturas, y denunciado duplicación de facturas, es decir, que hay... O sea, ¿se ha pagado a la misma persona varias veces? La misma factura. ¿La misma factura varias veces? La misma factura, efectivamente. Sí, ¿y sabe usted lo que ha dicho ¿Eso es intencionadamente o es un error? No, el director de Gobierno de Hacienda dice que efectivamente que ese error se detectó y que no se les pagó. Pero claro, y que por tanto el préstamo, digamos, los créditos eran por un valor de 71 millones de euros. Pero sin embargo lo que aprobó el Pleno, lo que aprobó, bueno, ellos, porque nosotros no nos opusimos, pero la mayoría del Gobierno lo que aprobó fue, en un Pleno, fueron 72.500.000 euros de crédito. Por tanto, no puede decir ahora que son 71 millones, o cómo han hecho ese cambalache, de qué forma han... Y pues, imagínense todas las dudas que suscita esa actuación y esa forma de actuar, que al final digamos, nos recuerda a otras épocas, otras etapas desgraciadas de este consistorio, donde se actuaba pues sin transparencia, sin claridad y pretendiendo que todo fuera de control, ¿no? Entonces, ¿hay dinero suficiente para pagar el mismo servicio realmente? ¿Y el tema de comercio en Telde, cómo está el sector comercial? Muy mal el sector. El pequeño y mediano empresario de Telde. El sector del comercio en Telde está pasando una de las crisis peores, que de hecho ha habido cierre de empresas, importantes cierres de empresas, pero no hay, digamos, tampoco una política de estímulo. Porque Telde es un polígono industrial, ¿no? Telde tiene varios polígonos industriales importantes. Yo creo que junto a WIME sí, tiene la mayor parte de las zonas industriales de Gran Canaria están ubicadas en Telde, ¿no? Y aparte de eso, tiene un sector de pequeño comercio y de gran comercio muy importante, de los que este gobierno local no se ocupa. No, es decir, ya no es solo un problema de recursos, que lo es, pero siempre se pueden buscar recursos de otras administraciones haciendo las gestiones pertinentes, pero sobre todo es apoyar a los comerciantes con medidas que sí se pueden tomar, medidas de peatonalización, medidas digamos, de mejora de la imagen, de atracción de personas para la compra, etcétera, ¿no? De hacer cosas que faciliten que accedan ciudadanos porque tienen interés en ver un espectáculo y siempre compran algo, etcétera, ¿no? En definitiva, siempre hay formas de ayudar, y este gobierno no está ayudando, sino mirando para otro lado, ¿no? De la concejalía de la ciudad de Telde, ¿cuál es la que realmente está trabajando menos? ¿Cuál realmente es la que está teniendo una puntuación negativa? Bueno, yo creo que, en fin, no por ser negativo, pero dado el panorama, ninguna tiene una calificación positiva. Ahora, yo creo que desarrollo local, que afecta efectivamente al pequeño comercio, que afecta a la industria, que afecta al empleo, es la que peor está haciendo porque no está haciendo nada, simplemente nada. El tema también del Plan General de Ordenación Urbana, ¿ya se han terminado de presentar las alegaciones al mismo? Creo que las están contestando, el plazo ya se ha terminado y están en la fase de contestación de alegaciones para ir hacia la aprobación inicial. Sigue sin consenso, siguen muy alejadas las posturas. Nosotros no vamos a aceptar un plan que es absolutamente irreal, un plan que no tiene sentido y un plan además que significa recalificación brutal de suelo rústico en suelo urbano, ¿no?
De los municipios de Gran Canaria, los más que se oye en cuanto al ruido que hace la oposición es Telde y Mogán. No sé por qué, parece que la oposición en Telde y la oposición en Mogán están bastante unidas en el momento de presentar alternativas o mociones, ¿no? Bueno, bastante ruido. Yo creo por lo menos que Telde, sí. Por la situación del propio municipio, municipio, el ruido, entre comillas, es necesario, es decir, el mostrar alternativas, el criticar, el denunciar, resulta imprescindible. Porque si no, esto seguiría por el camino que va, y un mal camino, un camino de perdición, ¿no? Y por tanto, yo creo que se hace necesario esa contestación, esa, digamos, denuncia, porque la gestión que se está haciendo es una gestión muy negativa, ¿no? ¿Qué problemas percibe usted en los ciudadanos de Telde? Además de el desempleo sería el mayor problema. Sin duda el paro es el principal problema, porque está afectando a familias enteras, está afectando a muchas personas, a 17.000 personas en Telde, prácticamente, y no tenemos la evaluación EPA, sino el paro registrado. Normalmente la EPA sería mayor, ¿no? Sabe que no actúa a nivel de localidad. Sería el principal problema. Luego, a nivel cultural, perdón, José, ¿qué se está haciendo? Porque cuando estaba el PSOE en el gobierno anterior, potenciaba bastante el sector cultural como atractivo económico de cara a los visitantes. Efectivamente, generar actividad cultural que pudiera ser también atractiva turísticamente, digamos, para que la gente llegue, aparte de ir a la actividad cultural, pues tome algo, recorra, vea un poco el casco histórico de Telde, etcétera, ¿no? Esa era una apuesta que, en fin, que ya no sigue en pie. Se habla de turistas, de visitas turísticas, pero son las que los operadores en sus visitas insulares hacen llegar a la Plaza de San Juan y poco más, ¿no? Digamos que la actividad en ese sentido se ha cortado, se ha frenado. Como la actividad prácticamente en todas, es decir, si uno repasa la actividad de la mayoría de las concejalías, por no decir la totalidad, es con alguna excepción, hay que decir, que es verdad que hacen algo, ¿no? La gestión que dan en las comisiones de pleno anteriores a los plenos suele ser la gestión, los concejales suelen decir, estamos haciendo la gestión del día a día, y punto. No dan ninguna información de gestión, salvo excepciones. ¿Y eso qué refleja? Pues que no hay gestión, no hay iniciativas. Las iniciativas todas son publicitarias o son formalistas, pero no tienen repercusión real sobre la vida social, sobre la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Cree usted que se debería regular el sueldo y el número de asesores y lo que cobran los asesores en la administración local? Estoy convencido. De hecho, la Federación Española de Municipios y Provincias ha hecho un texto, lo que pasa es que es un texto indicativo, no comprometido, que no compromete. Yo creo que ya no solo la autorregulación, que era lo que existía hasta ahora, es decir, que cada alcalde, cada pleno fijaba las retribuciones. Yo creo que debemos ir hacia acuerdos en los que se establezca, digamos, en función del nivel de población y la dificultad de la gestión, se establezcan sueldos que tengan que ver con la realidad social en la que está el municipio y está la población en general, y desde luego regular también a los asesores me parece absolutamente necesario. Por ejemplo, en Telde no tiene sentido que haya un jefe de gabinete de alcaldía, 3 asesores de comunicación, de prensa, una directora general del servicio jurídico, suma y sigue. Es decir, no tiene sentido, no hace falta, no solo en esta época, en general no son necesarios y por tanto deben disminuir con claridad. Y no se puede pedir a los ciudadanos disciplina, no se puede pedir a los recortes, no se puede que asuman, digamos, una situación difícil para ellos de incremento de impuestos, de rebaja de prestaciones, mientras se sigue manteniendo una situación como esta. Para el próximo pleno que tiene lugar este sábado 29 de diciembre, ¿qué mociones va a presentar el Partido Socialista en la ciudad de Telde? Bien, nosotros hemos intentado siempre no solo hacer una labor de denuncia, una labor de control de la labor de la gestión del gobierno local, sino de presentar alternativas. Y de hecho creo que somos el grupo de oposición que más mociones, que más iniciativas ha presentado, porque creemos que esa es una línea que los ciudadanos ven positiva, ¿no? En una política constructiva, no solo de denuncia, como digo, y de control, que es absolutamente necesaria, sino también de alternativas, de propuestas.
Y en ese sentido, al pleno próximo llevamos 3 mociones, una invitando al que el gobierno local, digamos, adopte posiciones ante los desahucios, ya no solo el pleno, sino, por ejemplo, asesorar a las personas que estén en proceso de desahucio ante los bancos, digamos, ser, digamos, asesores jurídicos, legales de los ciudadanos, o simplemente intervenir ante los bancos para que, digamos, permitan moratorias en el pago, etcétera, para buscar soluciones a situaciones en el municipio de procedimientos de desahucio. Por tanto, el ayuntamiento, aunque no tenga muchas competencias, sí tiene capacidad de intervención que puede desarrollar, y en ese sentido va nuestra moción. La segunda es sobre la ley de tasas, manifestar nuestro rechazo y exigir, digamos, la vuelta a la situación anterior. Y en tercer lugar, una moción que creo que es absolutamente necesaria, dado lo que hemos ido viendo, que es una moción sobre transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción. Nosotros creemos que la transparencia es no solo exigible, sino absolutamente imprescindible, no solo por la crisis, sino porque, digamos, los ciudadanos están cada vez más alejados de las instituciones y de la política, justamente por la falta de transparencia, por la falta de información, por la falta de contacto con la realidad que muchas veces sufre la gestión pública, ¿no? Y en ese sentido va toda una serie, un conjunto de medidas para mejorar, para desarrollar la transparencia en este municipio, el control de las cuentas públicas, la posibilidad de hacer online procedimientos por parte de los ciudadanos y un código de buen gobierno que permita que haya control ciudadano de la gestión pública. Para finalizar, don José Alcaraz, ya que está finalizando el año, ¿algo que quiera matizar o incidir? Bueno, yo me gustaría ser optimista y me gustaría que el año 2013 fuera mejor año en términos sociales y económicos y sobre todo de empleo. Ahora bien, la situación, si no hay un cambio, y el cambio debe ser producto de la presión ciudadana, de la movilización de todos y todas. Si no hay un cambio, las cosas van a ir no igual, van a ir a peor. Por tanto, yo creo que llamar al compromiso, llamar a los ciudadanos y ciudadanas a pedir, a exigir sus derechos, llamar a que las cosas cambien, pero cambien por la acción de todos. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchas felicidades para usted, para el Grupo Socialista. Felicidades para todos. Gracias, espero que la entrevista de don José Alcaraz Avellán, portavoz socialista en la ciudad de Telde, haya sido su agrado. Muy buenas noches, Gran Canaria.